Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Yo estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un misterio que ha estado circulando en el mundo del espectáculo y que involucra a una figura muy querida, Demet. Estamos hablando del por qué copyright, según los rumores y algunas fuentes, a Demet se le impidió superíndice 3 recibir un premio. Es. Vamos a desentrar más menos a esta historia, analizando las posibles razones de de esta supuesta decisión superíndice 3N y el papel que su productor pudo haber jugado en todo esto. Que prepulrense para un viaje lleno de especulaciones, investigaciones y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Encontrar todo sobre sus celebridades favoritas, chismes del mundo del espectáculo, análisis profundos de las tendencias actuales y mucho no se lo que perder. Que denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Demet, como muchos de ustedes saben, es una artista talentosísima. Ha cautivado al público con su actuación superíndice 3N, su carisma y su indudable encanto. Ha ganado premios, ha roto copyright records de audiencia y se ha convertido en un icono para muchos. Por eso, cuando empezaron a circular rumores de que se le había impedido recibir un premio, la noticia causó superíndice 3 un gran revuelo. La pregunta que todos se cuán era, ¿por qué copyright? ¿Qué copyright había pasado? ¿Qué copyright N estaba detrás de esta decisión superíndice 3N? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. Hay muchos factores que pueden influir en la entrega de un premio, desde la popularidad del artista hasta las estrategias de marketing, pasando por las relaciones personales y, por supuesto, la calidad del trabajo realizado. En el caso de Demet, la situación superíndice 3N parece ser un poco compleja, ya que involucra a su productor, una figura clave en su carrera y al parecer, también copyright N en esta controversia. Ahora bien, ¿cuál es el papel del productor en todo esto? Pues bien, el productor es la persona encargada de supervisar todos los aspectos de un proyecto, desde la financiación superíndice 3N hasta la distribución superíndice 3N, pasando por la selección superíndice 3N del elenco, la dirección superíndice 3N y la promoción superíndice 3N. En pocas palabras, el productor es el que toma las decisiones importantes y el que tiene la última palabra. Por lo tanto, si el productor de Demet decidió superíndice 3 impedirle recibir un premio, por las razones que sean, tenía el poder para hacerlo. Pero, ¿por qué copyright un productor querrá impedir que su artista reciba un premio? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las posibles teorías. Una de las razones comunes podría ser un conflicto de intereses. Tal vez el productor tenía un acuerdo con otra artista que también copyright N estaba nominada al mismo premio y quería asegurar su victoria. En este caso, impedir que Demet recibiera el premio podría haber sido una estrategia para favorecer a la otra artista y cumplir con el acuerdo. Otra posible razón superíndice 3N podría ser una disputa personal entre Demet y su productor. Tal vez hubo tensiones en el set, desacuerdos creativos o simplemente una mala relación superíndice 3N entre ellos. En este caso, impedir que Demet recibiera el premio podría haber sido una forma de castigo o de venganza por parte del productor. Aunque suene un poco infantil, este tipo de cosas suceden con frecuencia de lo que creemos en el mundo del espectáculo. Una tercera teoría un poco maquiabu copyrightica, podría ser que el productor estuviera tratando de crear controversia para generar publicidad alrededor de Demet. En el mundo del entretenimiento, la mala publicidad también copyright N es publicidad. Tal vez el productor pensó superíndice 3 que impedir que Demet recibiera el premio generará una ola de atención superíndice 3 en medio, tica que beneficiará a su carrera a largo plazo. Es una estrategia arriesgada, pero algunos productores estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa por llamar la atención superíndice 3N. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que todo sea un malentendido y que Demet no haya sido impedida de recibir ningún premio. Tal vez la información superíndice 3N que se ha difundido es incorrecta o ha sido malinterpretada. En el mundo de los rumores y los chismes, es fácil que las cosas se exageren o se distorsionen.
Por eso es importante tomar todas estas teorías con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, hay algunos indicios que sugieren que algo está más menos o su ocurrió superíndice 3. Por ejemplo, el hecho de que Demet no haya hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre el tema. Normalmente, cuando un artista es nominado a un premio, hace un comunicado agradeciendo la nominación superíndice 3n y expresando su entusiasmo por la ceremonia. El silencio de Demet en este caso es un poco sospechoso y podría indicar que estuvo bajo presión superíndice 3n para no hablar del tema. Otro indicio es el hecho de que algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3n han confirmado que hubo tensiones entre Demet y su productor. Aunque estas fuentes no han querido dar detalles específicos, han insinuado que hubo desacuerdos importantes que pudieron haber influido en la decisión superíndice 3n de impedir que Demet recibiera el premio. En resumen, la situación superíndice 3n es complicada y hay muchos factores que pueden haber influido en la decisión superíndice 3n de impedir que Demet reciba el premio. Desde conflictos de intereses hasta disputas personales, pasando por estrategias de marketing y simples malentendidos, las posibilidades son muchas y la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo que es cierto es que esta controversia ha generado mucha expectación superíndice 3n y ha puesto el foco de atención superíndice 3n sobre Demet y su productor. Esperemos que pronto se aclaren las cosas y que se sepa la verdad de de esta historia. Mientras tanto, seguiremos investigando y manteniendo copyright los informados de cualquier novedad. Y hablando de novedades, les recomiendo que tu copyright atentos a mis superíndice 3 vídeos, donde les traeré copyright ese detalle sobre esta y otras historias del mundo del espectáculo. También copyright los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y respondo a sus preguntas. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de esta controversial situación superíndice 3n. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3n basada en la información superíndice 3n disponible, y que la verdad completa aún está por descubrirse. Hemos explorado las posibles razones por las que Demet pudo haber sido impedida de recibir un premio, incluyendo conflictos de intereses, disputas personales con su productor y estrategias de publicidad. También copyright hemos considerado la posibilidad de que todo sea un malentendido. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado del viaje y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet fue injustamente tratada? ¿Qué copyright papel creen que jugó superíndice 3 su productor en todo esto? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Además, si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que personas se enteren de esta historia, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3n. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, porque la historia no termina aquí. Profundicemos un poco más en cada una de estas teorías y analicemos los posibles escenarios con mayor detalle. Porque vamos a ser sinceros, en el mundo del espectáculo nada es blanco o negro, siempre hay matices grises y una red compleja de intereses y relaciones que lo hacen todo aún intrigante. Asterisco asterisco profundizando en el conflicto de intereses asterisco asterisco. Si hablamos del conflicto de intereses, la pregunta clave es, ¿qué copyright n era la otra artista en cuestión superíndice 3n? Y ese importante aún, ¿qué copyright tipo de acuerdo tenía el productor con ella? Podrá ser un simple acuerdo de representación superíndice 3n, donde el productor se comprometió a impulsar la carrera de la otra artista a cambio de un porcentaje de sus ganancias. O podrá ser algo mucho más elaborado, como un contrato exclusivo donde el productor se convirtió prácticamente en el dueño más menos o de la carrera del artista.
En cualquier caso, la motivación superíndice 3N del productor será puramente econus superíndice 3 mica. Al asegurar que la otra artista ganara el premio, el productor se aseguraba una mayor visibilidad para ella, lo que a su vez se traducirá en mudes contratos, mudes proyectos y por supuesto mudes dinero. En este escenario, Demet se convertirá simplemente en una pieza de ajedrez en la estrategia del productor, un peu superíndice 3 en sacrificeable en aras de un bien mayor. Pero aquí surge otra pregunta, ¿estaba Demet al tanto de este acuerdo? ¿Sabía que su productor estaba trabajando en contra de sus intereses? Si la respuesta es su, entonces la situación superíndice 3N se vuelve aún más compleja, ya que podrá haber sentimientos de traición superíndice 3N y resentimiento de por medio. En este caso, el silencio de Demet podrá ser una forma de proteger su carrera, ya que hablar en contra de su productor podrá tener consecuencias negativas para su futuro profesional. Desentrau más menos ando la disputa personal Pasemos ahora a la teoría de la disputa personal. Aquí, las posibilidades son infinitas. Podrá haber habido un simple desacuerdo sobre el guión, una diferencia de opinión superíndice 3N sobre la dirección superíndice 3N artística, o incluso un malentendido trivial que se fue escalando hasta convertirse en un conflicto mayor. Pero también copyright N podrá haber algo mucho más profundo como una rivalidad personal, celos profesionales o incluso una relación superíndice 3N romántica fallida. En el mundo del espectáculo, las emociones suelen estar a flor de piel, y las relaciones personales pueden ser tan intensas como efímeras. Las presiones del trabajo, la competencia constante y la necesidad de estar siempre en forma, pueden generar un ambiente tu superíndice 3 gico donde las tensiones se acumulan y las explosiones son inevitables. En este contexto, el productor podrá haber utilizado su poder para castigar a Demet por alguna ofensa real o imaginaria. Impedirle recibir el premio será una forma de humillarla públicamente y de demostrarle que copyright N manda. Es una actitud mezquina y poco profesional, pero desgraciadamente no es infrecuente en la industria del entretenimiento. *** La estrategia Maquiavu copyright lica de la publicidad ***. Ahora bien, la teoría de la estrategia Maquiavu copyright lica de la publicidad es particularmente interesante. En este escenario, el productor no estará necesariamente en contra de Demet, sino que estará utilizando la controversia para beneficiar su carrera a largo plazo. La idea será generar una ola de atención superíndice 3N medio, tica que la catapultara a la fama y la convirtiera en un nombre familiar. Es una estrategia arriesgada, ya que podrá salir mal y dañar la imagen de Demet de forma irreparable. Pero si se ejecuta correctamente podrá ser un golpe maestro. Imaginen la cantidad de titulares, entrevistas y debates que se generarán alrededor de la historia. Demet se convertirá en la víctima de una injusticia, la heroína que lucha contra un sistema corrupto, la estrella que desafió a los poderosos. En este escenario, el silencio de Demet será parte de la estrategia. Guardar silencio, generar misterio y dejar que los rumores se propaguen será una forma de alimentar la curiosidad del público y de mantener la atención superíndice 3N centrada en ella. Cuando finalmente decidiera hablar, su testimonio será aún más impactante y generará aún más titulares. El malentendido y la distorsión superíndice 3N de la realidad ***. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea un simple malentendido. En el mundo de los rumores y los chismes, es fácil que la información superíndice 3N se distorsione y se magnifique. Un simple comentario fuera de lugar, una interpretación superíndice 3N superíndice 3NEA de una situación superíndice 3N, o incluso una simple confusión superíndice 3N podrán dar lugar a una historia completamente falsa. Tal vez Demet simplemente no fue seleccionada para recibir el premio por razones puramente artísticas. Tal vez los jueces consideraron que su trabajo no era lo suficientemente bueno en comparación superíndice 3N con el de otros nominados. O tal vez hubo un error en el proceso de votación superíndice 3N y su nombre no fue incluido en la lista final. En este caso, el silencio de Demet podrá ser una forma de evitar alimentar los rumores y de proteger su imagen. Al no hacer ninguna declaración superíndice 3N pública, evita darle credibilidad a la historia y permite que el tiempo se encargue de disiparla. *** El peso del silencio y las voces en la sombra ***. Pero volvamos al tema del silencio de Demet. ¿Por qué copyright no ha hablado?
QU copyright la impide dar su versión superíndice 3n de los hechos. ¿Es tú, realmente bajo presión superíndice 3n, o simplemente prefiere mantenerse al margen de la controversia? La respuesta a estas preguntas es clave para entender la situación superíndice 3n en su totalidad. Si Demet es tú, realmente bajo presión superíndice 3n, entonces podríamos estar ante un caso de acoso laboral, abuso de poder o incluso manipulación superíndice 3n emocional. En este caso, el silencio de Demet será una forma de protegerse a sí misma y a su carrera. Pero también copyright en existe la posibilidad de que Demet simplemente no quiera involucrarse en la polu copyright mica. Tal vez considera que el premio no es tan importante o que la controversia no vale la pena el esfuerzo. En este caso, el silencio de Demet será una forma de marcar distancia y de proteger su privacidad. Sin embargo, a pesar del silencio de Demet, las voces en la sombra siguen hablando. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3n han filtrado información superíndice 3n a la prensa, insinuando que hubo tensiones y desacuerdos entre Demet y su productor. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, han confirmado que la relación superíndice 3n entre ambos se deterioró superíndice 3 considerablemente en los últimos meses. Pero, ¿qué copyright ne son estas fuentes? ¿Son realmente fiables? ¿O simplemente es tú, difundiendo rumores para dañar la imagen de Demet o de su productor? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. En el mundo del espectáculo, la información superíndice 3n es un bien muy valioso, y a menudo se utiliza para manipular, engañar y sembrar la confusión superíndice 3n. Asterisco asterisco en conclusión superíndice 3n, un misterio por resolver asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Demet y el premio que no recibió superíndice 3 es un misterio que aún es tú por resolver. Las teorías son muchas y las evidencias son escasas. Solo el tiempo dirá la verdad de esta controversia. Mientras tanto, seguiremos investigando, analizando y especulando. Porque vamos a ser sinceros, en el fondo a todos nos encanta un buen drama del mundo del espectáculo. Y esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebro superíndice 3n de proporciones épicas. Asu que mantu copyright nanse atentos a mis superíndice 3 vídeos, porque les prometo que les traeré copyright muy ese detalle sobre esta y otras historias del mundo del espectáculo. Y recuerden, no crean todo lo que leen. En el mundo del entretenimiento, la verdad suele ser mucho ese estrau más menos a que la ficción superíndice 3n. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias teorías sobre esta intrigante historia. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima.